Sí, pero había parado un poco la grabación. Bueno, seguimos. Bien, un paso más antes del ejercicio. ¿No están cansaditos? ¿Cansaditas? ¿Seguimos? Dele, profe, dele. Seguimos. Pero me siguen bien, ¿verdad? Pero lo importante es que... Entonces, fíjense en esta parte que hemos visto. Hemos partido de productos, usualmente los ejemplos que vimos eran de productos o servicios finales que le entregamos a los usuarios. Es parte de la operación, ¿verdad? Pero los proyectos de inversión van un nivel más abajo. Y es, ¿qué debo sembrar para mejorar los procesos y entregar mejores bienes y servicios? Sí. Bien, entonces vamos a trabajar un poquito más ahora con ese proceso de producción abajo, con esos elementos que necesitamos para producir bien nuestros bienes y servicios. Entonces, esto lo empezamos viendo en la otra sesión. Un enfoque sistémico que seguimos es precisamente un enfoque basado en procesos, donde las organizaciones las vemos como transformadoras. Las organizaciones públicas, privadas, son un sistema procesador que transforma recursos en productos. Entonces, esos productos que estábamos viendo ahorita son resultado de un proceso donde hay unos insumos que entran, algunos suplidores, proveedores que me dan esos insumos, esos recursos. Entonces, esto estuvimos viéndolo en la otra sesión. Importante entonces destacar que para que el proceso funcione adecuadamente, necesito esos recursos, materiales, personas, infraestructura, que decíamos en el lenguaje económico se habla mucho de capital, bienes de capital, y no solo capital físico, sino capital humano, intangible. Entonces, por ahí es que se van a centrar los proyectos. ¿En qué recursos necesito para ampliar mi capacidad de los procesos? Los procesos definimos, ya lo hemos definido, ¿verdad? Como conjunto de actividades, pero lo más importante es que nos referimos a que hay una transformación de unos insumos en unos productos y que esos productos tienen un dueño, un destinatario. Y si lo veo hacia atrás, también los insumos tienen alguien que me los provee. Y todo esto, un buen análisis de la organización implica que conozca todos esos elementos de mi organización. Mis clientes, mis productos, mis procesos, los insumos, recursos que necesito. Eso es mi función de producción, como decía en el video, y que sepa bien y conozca y pueda gestionar bien mis proveedores. Entonces, como decíamos que hay diferentes niveles, podemos tener un nivel estratégico, un nivel operacional y un nivel de los proyectos de inversión. Hay diferentes niveles de gerencia estratégica, gerencia operacional, gerencia de proyectos. Bien. Entonces podemos tener unos proyectos que, al igual que las operaciones, entregan bienes y servicios finales, ¿verdad? Podemos tener entonces esas operaciones que hemos insistido, el día a día, lo que hacemos de manera regular, continua, no tienen una fecha, un fin establecido, son cíclicos. Y podemos también en ese nivel tener proyectos, que la diferencia es que van a ser intervenciones puntuales, pero que tienen un fin. Por ejemplo, una campaña de vacunación que se hace para reforzar un área, un sector, y se dedica el fin de semana a vacunar 1000 personas, pues ese es
es un proyecto, pero que los productos van directo, se trabaja directo con los clientes, usuarios externos. Va en la línea con las operaciones en ese sentido. Pero los proyectos de inversión, el resultado inmediato de los proyectos de inversión no lo cosechan los usuarios finales, porque lo que hacen los proyectos de inversión es sembrarme hacia acá. Y proporcionarme más capital físico si demuestro que se requiere, y es parte del estudio de proyecto demostrar que esa inversión es necesaria y que vale la pena porque va a generar más beneficios que los costos. Sí que tengo que invertir en intangible, en formar el personal. Entonces, ese es el esquema interesante. Entonces, en el análisis de causa y efecto de los problemas, es importante que veamos que podemos partir identificando una falla en las operaciones, un problema a nivel de las operaciones. Pero las causas, por lo menos las causas que están más abajo, las causas raíces, van, si tienen que ver con un proceso, con una oferta de bienes y servicios, necesariamente va a haber uno o más de estos factores que necesitan ser trabajados, fortalecidos. Puede ser que mis equipos sean insuficientes, que estén en condiciones inadecuadas, ¿verdad? Cualquier falla de este tipo. Puede ser que las personas no tengan el nivel de formación requerido para cumplir unos estándares a nivel de las operaciones, pues el proyecto me va a capacitar a esas personas. Puede ser que necesite un software, métodos, protocolos, pues el proyecto va a desarrollar esos métodos, esos protocolos. Entonces el proyecto interviene acá para, a nivel de propósito, cosechar resultados, mejorar las operaciones, mejorar mis objetivos de cara a los usuarios, a los clientes, y con ello contribuir a ese objetivo último que hemos estado mencionando. Importante es. Los proyectos que igual son procesos, lo único que no son repetitivos, igual van a tener, transforman unos insumos en unos entregables, que son los recursos, los bienes de capital que siembra el proyecto. Y decía en ese sentido la otra vez que en la norma del SNIC me describe una lista de componentes de los proyectos, que puede ser de capital fijo, capital humano. Pueden buscar, podemos ubicar ahí más adelante toda una lista de posibles componentes de los proyectos. O sea, ¿qué yo puedo incluir como inversión del proyecto de capital fijo? Y ahí le lista maquinarias, equipos, edificaciones. Tienen toda una lista. Capital humano, ¿qué puede incluirse en un proyecto que se centre en capital humano? Y creación de conocimiento, investigación, método, software. Esas son las tipologías de los proyectos SNIP que están ligados a esta parte. Se comunicó con el Digamos, se activa de repente otra vez. Bien. Entonces, tenemos un objetivo inmediato. El objetivo del proyecto en sí es sembrar esos activos, esos recursos, y como consecuencia mejorar las operaciones, y como consecuencia de mejorar las operaciones lograr contribuir a esos objetivos, resultados de desarrollo. Pero el componente del proyecto que me tiene que decir es qué va a hacer mi proyecto con los recursos que está buscando. ¿Va a ampliar la infraestructura? Entonces yo especifico cuál es la infraestructura. ¿Va a adquirir tantos equipos? ¿Cuáles son esos equipos? ¿Va a capacitar tal personal? ¿Cuánto, en qué lo va a capacitar? ¿Para qué? Operación, el propósito del proyecto. ¿Para qué el propósito? Para lograr esos objetivos de desarrollo. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de las operaciones. Ya lo voy a pasar, ¿verdad? La definición de la ISO.
proyectos como un conjunto único de procesos que constan de actividades coordinadas con inicio y fin. Y las operaciones, esfuerzos permanentes que producen resultados repetitivos. Ese apoyo entre los dos, bien importante. Recuerden que de hecho en los proyectos de inversión hay tres grandes fases. Una de ellas es la inversión, donde yo ejecuto el proyecto, y otra es la fase operación del proyecto. Cuando yo estudio el proyecto y hago mis planes, tengo que tener un objetivo a nivel del proyecto en particular y lo que se deriva después de ejecutar el proyecto, que son las mejoras en las operaciones. Y por eso ahí el marco lógico me refleja dos tipos de gerencia también, gerencia del proyecto en sí. ¿Qué le va a tocar hacer al gerente del proyecto? Es entregarme los productos del proyecto, las inversiones. Luego va a venir otra gerencia que es el que va a gestionar la operación de ese proyecto. Aquí tienen la otra definición del PMI. Entonces, un punto acá para que ya vamos pasando al ejercicio es cómo surgen esos proyectos de inversión. ¿Cuál es como el detonante? Deberíamos tener siempre en ruta que nuestro objetivo central está de cara al usuario, al cliente, y que este producto que yo desde mi plan estratégico he identificado, esos usuarios, esos productos, ¿verdad?, son mi razón de ser. La misión de una organización está en función, primero, de cuáles son mis productos y mis clientes. E incluye también el tema de los resultados que hemos visto. Operación. Entonces, vimos los proyectos de inversión. Entonces acá una nota interesante, dentro de diferentes enfoques de estudiar los componentes de un proceso, lo que explica que un proceso funcione bien o no, ahí vimos varios factores. Si el capital no es adecuado, hay una falla. Si el capital físico, el capital humano. Entonces, en el área de calidad es muy conocido un modelo que desarrolló un japonés, donde a esos factores o recursos lo denotó como 5M, 5Ms, ¿verdad? Entonces, lo mismo visto de otro punto de vista. Yo decía que acá surgen como medios para identificar problemas, oportunidades de mejoras. Entonces, lo que hizo este señor fue decir, el que también están saliendo mis productos, mis bienes y servicios, depende de estas 5M. ¿Quién me dice cuáles son esas 5M? ¿Cuáles son las 5M? Método, mano de obra, medio ambiente, máquina, materiales. Correcto. Exacto. Entonces, fíjense, este diagrama es un diagrama de causa y efecto. Un diagrama, ¿verdad?, de análisis de problemas, análisis de causa y efecto de problemas. Pues este diagrama lo único que tiene es que lo ve horizontal, lo ve, en vez de verlo vertical, el resultado aquí puede ser que es el problema central, que tenga una deficiencia en la gestión de residuos sólidos. Entonces te dice, si tiene un problema en ese proceso, pues las causas pueden estar en una M de mano de obra. Que las personas no tengan las competencias necesarias, la motivación necesaria, las informaciones necesarias, una falla del lado de la mano de obra, que los materiales no sean los adecuados o no estén disponibles, dispuestos en los momentos oportunos, las cantidades requeridas. Puede ser que mis maquinarias sean insuficientes, obsoletas. Puede ser que el medio ambiente no sea el adecuado en cuanto a temperatura, en cuanto a condiciones. Y puede ser que no tenga el método adecuado o que simplemente no haya un método adecuado. Entonces, ¿por qué traemos esta colación? Se dice que fue, y está en el libro que yo les facilité de los 10 casos de marco lógico, según ellos,
dicen que nuestro árbol de problemas es una evolución de este diagrama de causa y efecto de este japonés amigo que se llama, digo amigo, Kaoru Ishikawa. Ese diagrama de espina de pescado es un diagrama de causa y efecto que hasta lo pudiéramos usar, pero bueno, en el marco lógico se voltea y se ve de manera vertical. Pero esas causas son muy iluminadoras para nosotros. Nuestro propósito, nuestro problema central tiene que ver con nuestro bien o servicio central. Queremos mejorar la gestión, la producción, entrega de un bien y servicio, hacerlo más eficaz, más eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede estar explicando una deficiencia, una falla en ese mismo servicio? Estos factores. Entonces, esto me ayuda a identificar por dónde buscar las causas de mi problema. Entonces, por aquí ya vamos llegando a, queríamos darle estos elementos. O sea, el problema que identifique como central, que en general recomendamos que parta así del bien o servicio, cómo están los clientes, qué falla, qué estándares no estoy cumpliendo. Busquemos en este esquema las causas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener más claro esto. Y ya los efectos van a tener que ver más con los objetivos de desarrollo que buscan a nivel más, aquí un poco agrandado. Entonces, recuerdan que esto es lo que se llama también de espina de pescado, porque cuando le seguimos poniendo flechita y todo, lo vemos así rápido, en lo que se asemeja es el, ¿verdad? Como la columna acá, ¿verdad? Vertebral, aquí la parte del esqueleto de un pescado. Entonces, tengan estos elementos en cuenta. Entonces, en sus causas-efectos del problema que están analizando, hay una cara del problema que tiene que ver con las personas, con la mano de obra. Tiene la capacidad adecuada, la competencia adecuada, materiales, tan como deberían estar las maquinarias. Y en la medida que tenga un estándar de cómo debería estar, puede identificar si hay problemas o no. Método, que exista un procedimiento claro de cómo debe hacerse el paso a paso, los procedimientos. Bien, entonces, bueno, aquí resumiéndole, en los efectos, el problema central puede estar ligado a cobertura, calidad, oportunidad, eficiencia en la producción y prestación de bienes y servicios. Eso está vinculado a una prioridad estratégica, a unos objetivos estratégicos. Si encuentro estas debilidades, entonces las causas pueden estar acá. Aunque sean las causas de segundo nivel, tercer nivel, van a estar vinculadas con este tema. Entonces, aquí tenemos un gran maestro nuestro, de Bernardo, acá, que tuve la oportunidad de trabajar, un colombiano, que incluso tiene un libro muy interesante de gestión municipal, liderazgo municipal, y tenemos una propuesta de ver si nos desarrolla una capacitación. De hecho, nos dio una conferencia, no sé si algunos lo tomaron. Entonces, concretándolo a el tema de proyectos de inversión para que vean la importancia de lo que destacamos ahora. Dice, aquí está el problema. El problema, pudiéramos verlo de un punto de vista de oferta, de la producción, de los que están llamados a producir esos bienes y servicios. Puede también tener una cara de la demanda, desde el punto de vista de los usuarios o clientes que tengan alguna limitación. Y si es del lado de la oferta, ese problema puede estar vinculado a cobertura del servicio, que sea insuficiente la cobertura. Entonces, nuestro problema puede ser baja cobertura y calidad del servicio. Pero si tengo estos problemas, las causas debo buscar en las 5M que mencionamos ahora, o como le llamemos. La demanda puede estar vinculada no al proceso productivo, sino a unas condiciones desde el punto de vista de los usuarios, limitaciones socioeconómicas, geográficas y culturales que no permiten demandar adecuadamente los servicios. Puede ser que los servicios estén
Y una causa, una forma de abordar el problema es desde el punto de vista de por qué esta población no accede adecuadamente a esos servicios. Pero si está por el lado de la oferta, todo lo que hemos visto, debemos tenerlo como referencia. Entonces, el caso de la oferta, como bien dice, si el problema de oferta, las causas pueden estar en recursos físicos, insuficiencia de infraestructura, de mobiliario, de equipamiento. Entonces, pero yo debo buscar que esas causas sean verdaderas, o sea, que realmente el problema, el equipamiento explica parte del problema. Sí o no, lo demuestro en mi análisis, en base a algún estándar, un parámetro. Infraestructura, porque yo digo que la infraestructura es insuficiente. Pero dentro de la posible causa está. Y desde el punto de vista de recursos humanos, insuficiente competencia, insuficiente cantidad de recursos humanos. Entonces, aquí le damos este elemento para que tenga esa base para plantear y revisar sus árboles de problemas, objetivos. Dice, los problemas de baja cobertura y deficiencia de la calidad usualmente se deben a... aquí, por ejemplo, planteó un tema de gestión, deficiente entrega de medicamentos, inadecuados procesos. Entonces, problema, causa. Y bueno, aquí está, no lo voy a ver ahora, pero infraestructura, equipamiento, recursos humanos, procedimiento, gestión. Concentre su atención en estos factores. Insumos, procesos, productos, también cultural, género. Sí, adelante. Bien, y por el lado de la demanda, dificultad de acceso, desconocimiento de la población, eso demanda otra intervención, ¿verdad? Ya sería estudiando las causas, por qué la persona no accede a sus bienes. Entonces, después de esta parte,